Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a adentrarnos en una de las maravillas modernas más invisibles de nuestro día a día. Hablo de esa enorme infraestructura espacial que, literalmente, dicta cómo navega la sociedad actual. La usamos constantemente, pero para elevar de verdad nuestro nivel educativo sobre la ciencia que la hace posible, tenemos que entender cómo funcionan los cimientos de este siglo XXI. Así que, vamos a ello. Bueno, la pregunta ¿dónde estamos? Es una de esas grandes dudas que ha guiado a la humanidad durante siglos, ¿verdad? Mirando las estrellas, usando brújulas, pero hoy en día respondemos a esta misma incógnita de manera ininterrumpida y con una precisión que francamente es asombrosa, cada segundo del día. Y todo esto es posible gracias a una red espacial constante e invisible. Imaginemos por un momento un mundo en el que de repente los aviones pierden sus sistemas de navegación, los inmensos buques de carga cruzan los océanos completamente a ciegas o los ingenieros civiles son incapaces de replantear un puente con precisión. Si esta red se apagara hoy mismo, el caos sería absoluto e inmediato. Esto nos demuestra hasta qué punto es absolutamente crítica para nuestra supervivencia moderna. Para deconstruir este gigantesco rompecabezas global, en el análisis de hoy veremos la infraestructura espacial invisible, la diferencia fundamental del GNSS, la historia del posicionamiento, cómo funciona la trilateración y, por último, sus aplicaciones más allá del típico mapa. Empezamos con el punto 1, la infraestructura espacial invisible. Vamos a repasar la dependencia diaria que tenemos de esta enorme red. Lo que me parece más fascinante de todo esto es la inmensa variedad de actividades que dependen de ella. Estamos hablando de cosas tan cotidianas como pedir un taxi o seguir una ruta a pie con el móvil, hasta tareas hipercomplejas como registrar un hallazgo arqueológico, levantar un plano topográfico o guiar maquinaria agrícola pesada en medio del campo. Todas estas acciones, por diferentes que parezcan, dependen de un flujo incesante de datos que llueve literalmente desde el espacio. Interactuamos con esto a diario y casi nunca nos paramos a pensar en la maravilla técnica que supone. Pasamos al punto 2, la diferencia fundamental, GNSS. Y este es el momento perfecto para desmontar un mito, un error conceptual enorme que tenemos como sociedad sobre cómo llamamos realmente a esta tecnología. A ver, el punto crucial es este. GPS no es sinónimo de todo el sistema. Si de verdad queremos elevar nuestro nivel educativo en geodesia, tenemos que empezar a usar la terminología correcta. GNSS significa Sistema Global de Navegación por Satélite. Es el término paraguas, el concepto verdaderamente global. El GPS es únicamente el sistema que desarrollaron los Estados Unidos, una sola pieza de un puzzle muchísimo más grande que incluye constelaciones como el GLONASS de Rusia, el sistema Galileo aquí en la Unión Europea y el Beidou de China. Cuando nuestro dispositivo busca cobertura, en realidad está hablando con toda esta inmensa red internacional. Llegamos al punto 3, la historia del posicionamiento. Para entender cómo hemos logrado construir este inmenso paraguas global, tenemos que echar un vistazo al pasado. Todo arranca en 1957 con el lanzamiento del Sputnik, un verdadero hito que lo cambió todo. A partir de ahí, el desarrollo del sistema Transit en los años 60 sentó las bases. Luego, en 1978, se lanza el primer satélite de lo que hoy llamamos GPS. Apenas unos años después, en el 82, Rusia empieza a desplegar su GLONASS. Y ya entrando en los 2000, aparecen los grandes colosos modernos, Galileo y Beidou. Es una evolución brutal, la verdad. Pasamos de tener precisiones de varios metros en sus inicios a las constelaciones multibanda de hoy en día que nos dan una precisión milimétrica. Lo que nos lleva directos al punto 4, ¿cómo funciona la trilateración? Pues toda la magia se reduce a un concepto geométrico llamado trilateración, mezclado con relojes atómicos y la velocidad de la luz. Suena a ciencia ficción dura, pero en esencia, el receptor determina su posición en 3 dimensiones calculando la distancia a la que está de varios satélites, basándose en el tiempo de viaje de la señal. Vamos a desglosarlo para que quede clarísimo. Pensemos en el viaje de la señal desde la órbita hasta la Tierra como una pequeña microhistoria en 4 actos. Primero, el satélite envía continuamente una señal diciendo «Estoy aquí y esta es la hora exacta». Segundo, nuestro receptor capta esa señal y mide cuánto tiempo ha tardado en llegar. Tercero, como sabemos que esa señal viaja a la velocidad de la luz, el receptor usa ese pequeño retraso para calcular exactamente la distancia a la que está. Y finalmente, combinando las distancias de varios satélites, localiza nuestra posición tridimensional en el mapa. Es alucinante. Pero ojo, porque aquí hay un número mágico.
El 4. 4 es el número mínimo absoluto de satélites que un receptor necesita para clavar esa posición. Necesitamos 3 para obtener las coordenadas básicas, longitud, latitud y altitud. Pero el cuarto satélite es absolutamente indispensable para corregir cualquier desfase en el reloj de nuestro receptor. Sin ese cuarto satélite, sincronizarnos perfectamente con los relojes atómicos que están en el espacio sería sencillamente imposible. Y así llegamos al punto 5, aplicaciones más allá del mapa. Ya hemos hecho zoom en la física de las señales, así que vamos a alejarnos un poco para ver su tremendo impacto en el mundo real. Como podemos ver, el GNSS es muchísimo más que el típico navegador del coche. En topografía permite replantear el terreno con un detalle increíble. En arqueología es vital para documentar ruinas con precisión milimétrica y crear modelos en 3 dimensiones con drones. En geología, los científicos lo usan para cartografiar fallas tectónicas y controlar cómo se deforma la corteza terrestre. Y ni hablemos de la agricultura o la minería, donde facilita el guiado automático de maquinaria ultrapesada y la gestión de recursos de forma hiperprecisa. Literalmente, la amplitud de esta tecnología está transformando industrias enteras, de arriba a abajo. Creo que esta frase da en el clavo y resume a la perfección todo lo que hemos comentado. El GNSS no solo nos dice dónde estamos, constituye una de las tecnologías que hacen posible la ingeniería moderna, la investigación científica y la gestión del territorio. Y es la pura verdad. Comprender cómo funciona todo esto, desde la geometría espacial hasta las redes globales, es verdaderamente esencial para entender los cimientos del mundo moderno. Para ir cerrando este análisis, dejemos una pregunta final en el aire. ¿Qué es exactamente el RTK y cómo consigue esa alucinante precisión a nivel centimétrico? Esta técnica es la que lleva toda esta tecnología desde los metros a los simples centímetros, y será un tema fascinante que decodificaremos en nuestro próximo análisis sobre geodesia moderna. Así que la próxima vez que se abra un mapa en el móvil, dediquemos un segundo a pensar en esa inmensa infraestructura que orbita, silenciosa, sobre nuestras cabezas. Gracias por acompañarnos y sigamos manteniendo viva la curiosidad.